Muy buenos días. Les habla Niurka Nazaret Espinosa Marín desde Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela. Soy abogada adscrita a la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho. Pertenezco a la Fraternidad Orión Edición Verano. Soy optante a la titulación de experto en educación virtual. El título de mi disertación es La inclusión de los juegos digitales en la educación. Iniciamos. Los juegos digitales educativos. Los juegos digitales educativos son una gran herramienta interactiva diseñada para enseñar y aprender de una manera divertida y atractiva. Cuando estos juegos digitales se llevan al plano educativo, los estudiantes, aparte de entretenerse con el juego digital, aprenden, pues no solamente se divierten, sino adquieren conocimientos en diferentes áreas como matemáticas, ciencia, historia, geografía y diferentes áreas de conocimiento. Ahora bien, los juegos digitales o a través de los juegos digitales, el estudiante se hace partícipe de su propio conocimiento y a través de estos juegos digitales que en un principio se diseñan para entretener, el propio estudiante puede resolver problemas, pues a través de los juegos digitales supera obstáculos, resuelve rompecabezas y está aprendiendo. A través de los juegos digitales explora mundos virtuales, y a través de estos mundos virtuales interactúa en simuladores y puede comprender conceptos abstractos. A través de los juegos digitales puede cooperar con otros y en esta cooperación con otros aprende a trabajar en equipo y se ponen de acuerdo para lograr objetivos comunes. A través de los juegos digitales, con una efectiva y una eficiente tutoría, se obtiene una retroalimentación o un feedback inmediato en donde el estudiante puede obtener una retroalimentación y una mejora de esas falencias o esas debilidades que pueda tener en el proceso de aprendizaje. Este es un punto muy positivo de la incorporación o la inclusión de los juegos digitales al proceso educativo. El estudiante se hace partícipe de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues él se está divirtiendo y a la vez está aprendiendo. La gamificación en la educación. La gamificación ha revolucionado la forma como entendemos el aprendizaje, al incorporar los elementos propios de los videojuegos en entornos de la educación. Incorporando estos elementos de los videojuegos educativos, se crea una experiencia atractiva, motivadora y entretenida para los estudiantes. La gamificación en la educación consiste en aplicar la mecánica de los videojuegos educativos en entornos no lúdicos, como serían las aulas presenciales o virtuales, con el objetivo de potenciar y aumentar el aprendizaje, aumentar la estimulación y la motivación de los estudiantes al transformar las tareas en retos y desafíos, al motivar a los estudiantes a lograr las tareas, al recompensar los logros. En este sentido, podemos obtener que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje de una manera significativa y activa. Algunos ejemplos de gamificación en la educación serían plataformas de aprendizaje, por ejemplo, cuestionarios interactivos, juegos de trivia, juegos educativos, por ejemplo, el Minecraft, realidades virtuales y gamificación en aulas tradicionales. La inclusión de los juegos digitales educativos en las aulas de clases definitivamente ha revolucionado la forma de enseñar.
Los estudiantes ven la inclusión de los juegos digitales educativos en las aulas de clase, tanto presenciales como virtuales, como una forma motivadora, innovadora y efectiva de enseñar. Pero para incluirlos debemos tomar en cuenta y en consideración muchos aspectos para que esta inclusión sea efectiva. Por ejemplo, debemos tener claros los objetivos de aprendizaje. No debemos incluir un juego o un videojuego por incluirlo. Debemos tener claro los objetivos de aprendizaje. Debemos alinear el videojuego educativo a los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos tienen que ser claros. Debemos tener metas claras. Este videojuego educativo tiene que estar alineado a los objetivos de aprendizaje. ¿Qué habilidades quiero reforzar? ¿Qué objetivos quiero lograr con este videojuego educativo, con esta inclusión? Tengo que hacer como tutor, como docente, tengo que hacer una buena selección de este videojuego educativo. Tiene que tener calidad educativa, tiene que ser divertido, pero tiene que ser educativo al mismo tiempo. Tiene que tener contenido relevante. Tiene que estar relacionado con el tema. Tiene que tener un nivel de dificultad que le permita a mis estudiantes tomar decisiones. Y como tiene que estar alineado a los objetivos de aprendizaje, tiene que estar enlazado con los objetivos y con las metas que ya yo me he propuesto en mi plan de estudio. Tiene que tener características interactivas. Mis estudiantes tienen que priorizar juegos que permitan tomar decisiones. Se debe integrar el juego al plan de clase, es decir, tiene que haber una introducción, un desarrollo y un cierre. Y se le debe explicar al estudiante por qué la inclusión del videojuego educativo dentro del plan de clase. Ellos tienen que estar en conocimiento del por qué. Como tutor, como docente, estamos incorporando este videojuego educativo. Y en la parte de cierre tenemos que reflexionar sobre este videojuego educativo y sobre lo que aprendimos de este videojuego educativo. Debemos fomentar con este videojuego educativo la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Ok? Debemos fomentar también la discusión, el trabajo de equipo, la discusión, y tenemos que evaluar el aprendizaje, porque si incluimos un juego educativo y no evaluamos el aprendizaje, no observamos, no aplicamos instrumentos de evaluación, no aplicamos cuestionarios antes, durante y después, creo que no sería efectivo ni eficaz la inclusión de un juego educativo. Y debemos, se sugiere o sugiero, que no solo es incluir un juego digital al plan de estudio o incluir el juego digital en el aula, sino que tratemos de aplicar lo que aprendimos de este juego educativo a la realidad. ¿Ok? Vamos a proponerle a nuestros estudiantes que lo que aprendimos con este juego digital lo llevemos a la realidad. Vamos a proponerle, hagamos un proyecto con lo que aprendimos con este juego educativo digital. Vamos a hacer un proyecto real con el aprendizaje de este juego educativo. Y así la inclusión del juego educativo, que ya está alineado con los objetivos de mi plan de estudio, podemos decir que alcanzó todos los objetivos trazados desde un inicio y la inclusión fue efectiva y eficaz. Ventajas de los juegos digitales en la educación. En primer lugar, tenemos mayor motivación. Al ser una herramienta entretenida, los estudiantes se sienten atraídos a los juegos digitales educativos y de esta manera aprenden de una manera atractiva, entretenida y motivadora. Aprendizaje activo. Sí, los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y de esta manera
tienen o adquieren un conocimiento significativo. Adaptabilidad. A través de los videojuegos educativos, estos estudiantes adquieren conocimientos, pero estos videojuegos se adaptan a cualquier estilo de aprendizaje y a cualquier nivel de dificultad. Desarrollo de habilidades. Además de los conocimientos académicos, los videojuegos educativos favorecen el desarrollo de habilidades más allá de la parte académica, pues favorece las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, resolución de problemas, resolución de conflictos, entre otras habilidades. Desafíos de la inclusión de los videojuegos digitales en la educación. La implementación de los juegos digitales es un gran desafío. Su futuro es prometedor, mas sin embargo, es necesario ir derrumbando ciertos obstáculos. En primer lugar, debemos hacer una muy buena selección de videojuegos digitales. Esta selección es indispensable, pues, como dije anteriormente, los videojuegos digitales deben estar alineados con los objetivos de nuestro plan de estudio, con metas claras y alcanzables. 2. Debe existir un equilibrio entre las actividades que vamos a hacer en el aula, bien sea presencial o virtual. Debe existir equilibrio entre los videojuegos digitales y las otras actividades. 3. Acceso a la tecnología. Debemos ser realistas. No todos los estudiantes ni todas las instituciones tienen acceso a la tecnología. No todos los estudiantes ni todas las instituciones tienen dispositivos inteligentes ni tienen acceso al Internet. 4. Formación docente. Necesitamos docentes capacitados y formados. Si el docente no está formado, es imposible pedirle al docente que incorpore los videojuegos digitales a su aula, bien sea presencial o virtual. Es un gran reto, mas sin embargo lo podemos lograr. Repito, el futuro de la inclusión de los videojuegos digitales es prometedor, pero necesitamos derrumbar estas 4 barreras que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Niurka Espinosa. Gracias.